¿Me confirman si están mirando pantalla? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. 315.472. Correo entonces el formulario que debe dirigir. En clases anteriores, nosotros habíamos empezado a ver la parte principal de las técnicas de recolección, que es lo que se utiliza para poder realizar una investigación, para poder informarnos, para poder recolectar esos datos necesarios de acuerdo al proyecto de investigación que se esté realizando. Posteriormente, en la anterior clase miramos la parte de la población y muestra, haciendo alusión a esa población, determinar bajo o a qué personas y a qué cantidad de personas o a qué cantidad de objetos debemos de realizar el respectivo estudio cuando tenemos una población bastante amplia o bastante grande. Y nos hace falta ver dentro de todo esto el planteamiento del problema. Toda fuente de investigación o toda investigación surge y sale a raíz de una idea. Las ideas, en últimas, forman y son la base fundamental de toda la investigación. Son las que básicamente nos proporcionan ese primer acercamiento a la realidad sobre el problema al cual se le quiere dar solución. Una buena investigación siempre tiene o viene acompañada de algo novedoso, de algo, de un tema de pronto que sea muy poco estudiado, que no se haya profundizado, o lo contrario, un tema que sea muy estudiado, que ya sea conocido, pero que se le vaya a dar un enfoque diferente, un enfoque innovador. Entonces, las ideas pueden ir orientándose sobre esas tres fases. Una, algo que sea novedoso, algo que no se haya escuchado, que se esté creando en el momento. Dos, de algo que sea muy poco estudiado. Y tres, algo que ya esté muy estudiado. ¿Qué es plantear el problema de investigación? Una vez se haya escogido esa idea, qué es lo que se quiere realizar, que un plan de negocios, que una investigación teórica, que una profundización sobre un tema en particular, una auditoría, algo cerca de control interno, un plan estratégico, un diagnóstico financiero. Una vez ya hayamos encontrado y buscado cuál es esa idea sobre la cual nos queremos centrar, el paso a seguir básicamente es empezar a estructurar, a definir qué conocemos sobre ese problema. Hay que recordar que el problema de investigación, y para poder fundamentar, para poder seguirse a esa idea, va a depender básicamente de la familiarización que tengamos con el tema, la complejidad de la idea, la existencia de estudios previos y el empeño que el investigador le coloque al proceso y al proyecto de investigación. Normalmente, pues esas ideas de investigación surgen como de lo cotidiano, ¿no? De esas necesidades que van o se miran, o esos problemas que se miran dentro de nuestro diario vivir, en el trabajo, en la misma casa, entre los amigos, entre los familiares. Entonces, normalmente surgen ahí esas ideas. ¿Por qué? Porque por lo general el hombre siempre está como en ese
constante búsqueda como de facilitar los procesos, los procedimientos, de mirar y encontrar el por qué suceden las cosas y dar respuestas a esos distintos interrogantes que se nos van formando alrededor pues de nuestra vida. Entonces depende más bien de esa situación en la que se encuentre el investigador para poder encontrar y para poder iniciar a realizar ese planteamiento de investigación. De acuerdo a Kellinger, existen unos criterios que se deben de tener en cuenta a la hora de realizar un planteamiento de investigación. Y entre estos se tiene: el problema debe expresar una relación entre dos o más variables. Es decir, que el proyecto sobre el cual se vaya a trabajar, el cual se vaya a realizar, debe o puede que se encuentre entre el estudio de dos temas o más temas que intervenga. Por ejemplo, que al analizar la situación actual tras la pandemia o tras lo que ha sucedido con el COVID, vamos a tener que analizar la parte económica, la parte de pronto ambiental, la parte tecnológica, la parte de salud. Entonces miren que dentro de un mismo problema o dentro de un mismo tema de investigación pueden existir y pueden intervenir diferentes variables que fundamentan o apoyan al problema y que justifican el hecho del por qué se va a realizar una determinada investigación. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad, como pregunta. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona? Cuando me dice que tiene que ser claro, sin ambigüedad, hace más que todo referencia que el planteamiento de ese problema, de ese proyecto de investigación, tiene que ser lo más exacto posible, que no se vayan a redactar o en el momento que se esté escribiendo, que se esté redactando, no se vayan a utilizar términos en los que pueda dar a entender otra cosa diferente o que tengan diferentes interpretaciones, sino que con el solo hecho de empezar a leer la descripción del problema, con el solo hecho de empezar a ver los objetivos de la investigación, ya se tenga claro de qué se trata esa investigación, de qué se trata el proyecto. Y 3, me dice que el planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es decir, de poder observarse en la realidad. Dependiendo, bueno, dentro de este punto, dependiendo del tipo de investigación sobre la cual se vaya a indagar, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que se espera o cuál es el objetivo de los proyectos de investigación que se realizan? Que ese conocimiento, que los resultados de esa investigación en últimas sean aplicados a la realidad, que puedan contribuir de una manera directa o indirecta, digamos, a una comunidad, a todo un grupo de personas, a todo el mundo, pues dependiendo del tipo de investigación que se esté realizando, obviamente. Pero dentro del planteamiento como tal del problema, lo que se hace inicialmente es observar cómo se empieza y en la medida en que se va haciendo el desarrollo de la investigación misma y finalmente se obtienen esos resultados de información, poder observar y determinar esos cambios, poder concluir sobre qué es lo que sucede dentro dentro de la investigación y cuál es el desarrollo y esos mismos resultados que surgen uno a uno.
En últimas, una vez ya se haya decidido el tema, que ese es como la base principal, o sea, qué es lo que se requiere investigar, qué es el problema sobre el cual se quiere ahondar, sobre el cual de pronto se le quiere dar una respuesta y para el cual se deben de realizar pues una serie como de requisitos, ¿no? Determinar que no haya sido estudiado, de que sí, bueno, qué valor agregado se le va a dar. Y haber hecho todos esos pasos, ya empieza como tal a conformarse el cuerpo del planteamiento del problema. Y este cuerpo va a estar determinado primero por el título de la investigación, la descripción del problema, los objetivos de investigación, preguntas de investigación y la justificación de la investigación. Cuando hablo de planteamiento del problema, básicamente me estoy refiriendo como al anteproyecto. Y hay que partir de que el planteamiento del problema es más que nada el diseño de la investigación. ¿Por qué? Porque parto de aquí para poder saber cuál es ese camino guía, ese camino que la investigación va a llevar, qué es lo que va a solucionar, qué es lo que va a apoyar, qué es lo que necesito saber, cuál es la información que necesito recolectar. Todo eso me lo dan el planteamiento del problema. Por eso hay muchos autores dentro de la investigación que aseguran que cuando una persona tiene la parte de su anteproyecto o el planteamiento del problema bien desarrollado, prácticamente ya tiene el 50% de su proyecto de investigación diseñado y estructurado. ¿Por efectos de qué? De que en este planteamiento se contienen los objetivos. Y recuerden que los objetivos dentro de un proyecto de investigación son esas metas hacia donde quiero llegar y lo que necesito alcanzar, lo que necesito analizar, identificar, conocer. Son como esas metas que yo las puedo convertir de una u en otra forma en estrategias, con el fin de que de poder dar respuesta y de poder obtener resultados dentro del proceso de investigación. La primera parte del planteamiento del problema se comienza con el título de la investigación. Este título de investigación nos dice que debe de contener 3 aspectos básicos. Y entre estos, en el momento en que yo lea ese título de investigación, yo tengo que poder observar el tema, que es el objeto de estudio de la investigación, el tiempo y el espacio, y determinar cuál es la población, recordando que cuando hablamos de población, pues va a depender del tipo de proyecto de investigación que se desea desarrollar. No siempre van a ser personas, sino que pueden ser objetos, pueden ser animales, pueden ser esa población pues diferente a personas como tal. Sin embargo, hay que recordar pues que en el momento en que se está trabajando investigación pues se necesita, ¿no? De una u otra manera como los aportes de otras personas, si se va a realizar alguno a la aplicación de alguna
técnica e instrumento de recolección de datos, pues va a ir dirigida como a personas como tal. Sin embargo, no quiere decir que la población sea y deba ser únicamente personas. Ya depende del tema que se haya escogido para la respectiva investigación. Sin embargo, cuando hablamos del título, vuelvo y repito, ¿qué es lo que se tiene que entender? Que este debe de contener y que al momento de leer ese título yo pueda observar que en él está inmerso el tema, el tiempo, el espacio y la población, con el fin de que de poder como que en el momento en que la persona lea el proyecto de investigación se pueda ir guiando sobre qué es lo que va a encontrar dentro de ese proyecto de investigación. Otro de los campos o de las partes que intervienen dentro del planteamiento de investigación está la descripción del problema. Y esta descripción del problema dentro de lo que es investigación abarca o se reconoce como aquel que le da la estructura y le da el por qué se está estudiando, el por qué se está desarrollando o el por qué se está realizando esa respectiva investigación. Dentro de esta descripción del problema, ¿qué es lo que se busca? Básicamente explicar, describir, determinar cuál es esa realidad del problema que se va a investigar. O sea, escribir los sucesos del por qué se reconoce ese tema X, ese tema Y como un problema. ¿Y cuáles son esas características o cualidades que tienen por lo cual yo le llamé problema? Eso es en últimas lo que se hace dentro de la descripción del problema. Esta descripción, aparte de hablarnos de esa realidad objetiva, que en últimas viene a ser como contarnos los hechos, relaciones y explicaciones que sean importantes para el investigador. Hay que tener en cuenta esta última parte por efectos de que como estamos hablando muchas veces de partes teóricas, de partes que se dejan mucho a la interpretación, podemos encontrar a veces diferentes estudios que a pesar de que tratan el mismo tema, como que se contradicen unos con los otros. ¿Por qué? Porque muchas veces depende desde la perspectiva que el investigador le dé, desde el enfoque que el investigador le quiera dar a un determinado tema. Aparte de esa realidad, que recuerden que es contar esos hechos o dar explicaciones de lo que se está sucediendo, de lo que se observa, que si yo digo que mi proyecto es una auditoría, pues dentro de la descripción del problema yo voy a decir que en la empresa X se observa que no hay manual de procesos, que no hay manual de procedimientos, que la empresa ha sido sancionada por X o por Y suceso, contar esos hechos para establecer que haya necesidad efectiva de estudiar y de investigar el determinado tema. Eso es lo que se hace dentro de esta descripción del problema. Sin embargo, para realizar una buena descripción del problema, también nos exige que se debe identificar y se debe emplear datos históricos, datos estadísticos, datos empíricos que le den sustento al hecho del por qué se está realizando
la investigación, o se está haciendo el estudio de dicho problema. Y también, pues dentro de hay que analizar el entorno, ¿no? Cuando habla o dentro del primer ítems, nos habla de esa realidad objetiva. Esa realidad objetiva hacia tratar de analizar el entorno en el cual se mueve el problema. ¿Con el fin de qué? De que nos permita poder contar los hechos y las relaciones de estos y dar explicaciones de lo que está sucediendo, de lo que está pasando y de lo que me fundamenta el hecho del problema. Y dentro de este desarrollo del planteamiento del problema, pues se tiene que tener en cuenta el contexto geopolítico, socioeconómico, histórico y geográfico, ya que de esta es como la manera en la que podemos analizar el problema a través de sus diferentes variables o énfasis sobre los cuales se esté teniendo la información, de tal manera que nos permita realizar una descripción del problema. Entonces, en últimas, esta descripción del problema muchas veces creo que dentro de toda la investigación es lo más largo. ¿Por qué? Porque a partir de le doy validez a la investigación, al proyecto de investigación, le doy validez frente a que sí existe un problema y frente a que se necesita que haya ese estudio, que se requiere que haya ese proyecto de investigación. El enunciado o la redacción de toda la descripción del problema tendrá una estructura dependiendo a lo que pertenezca y nos dice que podrá ser descriptiva, correlacional y causal. Cuando hablamos de un enunciado descriptivo o de ese planteamiento del problema que se va a empezar a redactar de manera descriptiva, nos dice que entre estos, perdón, me salté una, nos dice que entre estos lo que se busca es orientar a las metas y a los objetivos y a eso que se quiere alcanzar dentro de la investigación, orientarlos más que nada como a temas que ya estén trabajados, que ya se tengan conocimientos, pero que se les quiera dar un valor agregado, un valor mayor. Entonces, dentro de estos, ya dentro de este conglomerado, lo que debe de contener el planteamiento del problema, pues ya sabemos que es el título de la investigación y que ese título, con solo leerlo, yo tengo que poder observar esos tres aspectos: tema, población y tiempo y espacio. Segundo, la descripción del problema, que es la que nos da la validez sobre el problema y en el que establezco efectivamente por qué yo digo que hay un problema, por qué o de dónde surge esa idea de investigación y que dentro de esa descripción pues tiene que existir ese análisis y ese estudio del entorno, pues dependiendo del tipo de investigación. Y seguido de vienen la parte de los objetivos de investigación. Y dentro de estos objetivos de investigación nos dice que deben expresarse con claridad. ¿Para qué?
para tratar de evitar posibles desviaciones. Hay que tener en cuenta que los objetivos de investigación es el camino, es la meta, es determinar qué es lo que voy a hacer. Y es qué es lo que voy a hacer, poder encontrar dentro de los objetivos de investigación. De acuerdo a Rojas, un autor que nos habla acerca de investigación, nos dice que los objetivos de investigación vienen a ser como guías de estudio, los cuales se van a desarrollar dentro de todo el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque estos objetivos, a estas metas, como lo queramos llamar, son en últimas lo que queremos lograr, lo que queremos alcanzar y lo que vamos a hacer, lo que vamos a desarrollar. Que si yo en mi objetivo digo que voy a describir, pues que exactamente yo describa, que si yo digo que voy a analizar, pues que todo lo que yo realice, que la información que resultados que yo genere, pues sea eso precisamente, un análisis, una explicación, una indagación, una investigación. Bueno, ahí sí ya depende del tipo de investigación y de los objetivos que se hayan planteado dentro de la misma. Porque muchas veces se pueden dar cuenta, digamos que podemos tener el mismo tema, pero el enfoque que le demos sobre qué es lo que queremos alcanzar y sobre qué es lo que vamos a realizar, pues cambian, ¿verdad? Perspectiva y un proyecto, digamos, podemos tener diferentes proyectos sobre un tema. De esta manera, hay que recordar que esos objetivos tienen que ser o cumplir con dos características que son, una, que sea clara y dos, que sea preciso. Recuerdan en la parte de arriba en las que les decía que cuando se esté hablando de la investigación como tal y cuando se esté hablando del planteamiento de estos objetivos, las metas, qué es lo que se quiere alcanzar, pues tenía que ser claro y no se tenía que utilizar de pronto términos que sean ambiguos. Y habíamos dicho que esa ambigüedad significaba que no debíamos utilizar términos que se puedan interpretar de diferentes maneras. Entonces, dentro de estos objetivos de investigación vamos a tener de tres tipos. Uno, descriptivo, dos, correlacional y tres, causal. Dentro de los objetivos descriptivos, pues son aquellos que van a dar respuesta a interrogantes cómo evoluciona, cómo es, qué es. Y nos sirve para poder describir y analizar características. Ejemplo, conocer la motivación con la que los estudiantes de contaduría pública inician sus estudios. Mire que al hacerlo descriptivo, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí únicamente? Establecer esas ideas del por qué sucede ese determinado hecho. Como tercer objetivo tenemos lo correlacional. El correlacional pretende o analiza la relación entre variables que intervienen en un solo fenómeno o en un solo problema de investigación. Ejemplo, identificar la relación que existe entre la motivación inicial del alumnado de contaduría pública y su desarrollo académico. Recuerdan acá en el descriptivo solamente vamos a dar respuestas a cómo es, qué hace, cómo evoluciona.
Y acá en el correlacional, si leemos el ejemplo, miren que el tema sigue siendo mismo, la motivación de los estudiantes de contaduría pública. Pero cuando hago correlacional y relaciono más variables, miren cómo me queda. Identificar la relación que existe entre la motivación inicial del alumnado de contaduría pública, desarrollo académico. Los objetivos también ser un objetivo causal busca explicar la relación que hay o acumulación de variables. Se sabe de antemano que hay una relación entre estas. Y el ejemplo dentro de los estudiantes dependen del tipo de motivación con la que inician sus estudios. Es decir, que desde el momento en que se establezcan o desde el momento en que se constituyan y se elaboren esos objetivos, ya explicación sobre lo que se está sucediendo y sobre lo que se va a desarrollar. También hay que recordar que estos objetivos no pueden ser juicios de valor. No pueden ser juicios del valor. Se expresan comenzando un verbo con infinitivo que indican la vía de conocimiento por la que se procederá. Es decir, que a la hora y en el momento de redactar, recuerden que esos objetivos son las metas, esas estrategias planteadas dentro de los procesos de investigación. Y adicionalmente a a expresar el camino, pues expresan como la acción, qué es lo que se va a hacer, y en el momento en que se redactan, todos los objetivos siempre comienzan con un verbo, como los que tenemos aquí, miren, analizar, aplicar, adecuar, determinar, explicar, identificar, medir, relacionar, verificar, redactar, examinar, encontrar. Esos son en últimas los diferentes verbos que podemos utilizar para el planteamiento y para poder establecer unos objetivos. Y adicional a pues hay que tener en cuenta que así como tenemos esta descripción, esta división de los objetivos en descriptivo, correlacional y causal, una investigación va a tener dos tipos de objetivos. Una que es el objetivo general y dos, los objetivos específicos. Ese objetivo general se llama así. Ese objetivo general va a ir orientado hacia qué es lo que se quiere alcanzar dentro de toda la investigación. Es como la meta más grande hacia donde quiero llegar y la que quiero alcanzar. Y los objetivos específicos son aquellas estrategias de menor valor, pero que me van a ayudar a alcanzar el objetivo general. Por lo tanto, cuando se está desarrollando la parte del informe de resultados, pues siempre se mira que los objetivos específicos son los que se desarrollan. Y en base a esos objetivos específicos que se van a desarrollar, pues ya se obtienen las diferentes respuestas y conclusiones que se tengan del proyecto
en el cual se esté trabajando y sobre el cual estemos desarrollando toda esta parte. Seguido de los objetivos de investigación aparecen las preguntas de investigación. Recordando que esas preguntas me indican qué es lo que quiero hacer y cuál es la información que se necesita para el desarrollo de la investigación. Para eso me sirven esas preguntas de información, aunque bueno, en otros casos también las podemos encontrar como hipótesis de investigación. Pueden llamarse o pueden entenderse de la misma manera, ¿no? Es lo mismo, tanto las preguntas como la hipótesis, que hacen referencia a los interrogantes que surgen de esta descripción del problema y de estos objetivos, porque estas preguntas salen ¿de dónde? De los objetivos de investigación, porque a estos objetivos son a los que yo los voy a convertir se los va a convertir en preguntas, en últimas. Y finalmente, dentro del planteamiento del problema, pues se cierra con lo que es la justificación, recordando que esa justificación viene orientada a tratar de encontrar y a tratar de decir cuál es el beneficio que esa investigación va a generar, si va a beneficiar a una comunidad, a diferentes personas, a todo el mundo, a un cierto sector, un pequeño grupo, a una sola persona. Y sobre todo, decir en qué beneficiará a esas personas el hecho de realizar ese proyecto X de investigación. ¿Cuál es la necesidad que cubre? Miren que acá en la descripción del problema, ahí es donde detallamos cuál es ese problema, cuál es esa necesidad. Y aquí en la justificación se establece y se dice que se realiza esa investigación bajo esas condiciones, bajo esos problemas que ya se han sustentado, que ya se han desarrollado dentro de la descripción del problema y decir, bueno, ¿en qué va a contribuir? ¿En qué va a beneficiar? ¿Para qué se hizo? ¿Cuáles son esas necesidades que se iban a cubrir pues con todo el planteamiento del problema? Entonces, en ese orden de ideas, cuando ya se tenga título, descripción, objetivos, preguntas de investigación y la justificación de la investigación, pues ya se puede decir que se tiene el planteamiento o lo que comúnmente se conoce como anteproyecto. Y recordando, vuelvo y repito, cuando uno tiene ese anteproyecto bien, que ya sabe qué es lo que va a ser, título de la investigación, dónde y sobre dónde recae el estudio de ese problema y establecer mis metas, qué es lo que quiero alcanzar, hacia dónde va a llegar las hipótesis. Bueno, que si yo quiero analizar la situación económica de X empresa, pues las preguntas, ¿cuáles van a ir a ser orientadas? ¿Cómo está la empresa financieramente? ¿Cómo se encuentra la empresa frente a recursos humanos? Que si cuenta con manuales, no cuentas. Bueno, esas son en últimas como la parte que yo necesito analizar y sacar como preguntas e interrogantes dentro de las posibles hipótesis que se puedan formular dentro del planteamiento del problema. Y una vez ya se tenga esta parte, pues de ahí en adelante, ¿qué es?
que ya tengo los objetivos, que tengo las preguntas, sé qué es lo que necesito o conozco qué es lo que necesito saber. Pues de ahí en adelante se pasa a elegir la técnica de recolección, que si estoy trabajando con personas, pues posiblemente voy a tenerme que ir por una fuente, una técnica de recolección primaria, que ya sabemos en las que están la encuesta, la entrevista, la observación, la experimentación. Caso contrario, que mi investigación es más que todo como teórica, entonces tengo que irme por la fuente secundaria, los libros, la revista, los artículos. ¿Que puedo utilizar las dos fuentes? Sí, pero con este diseño, con este planteamiento del problema, pues ya podemos establecer qué tipo de fuente voy a necesitar o qué tipo de fuente de información y técnica de recolección de datos me favorecen para el desarrollo de esa investigación. Y una vez se haya decidido esa parte de las técnicas de la población a la cual se va a ver afectada y en la cual se necesita aplicar las diferentes técnicas de recolección de datos, pues ya se procede a reunir toda esa información que se ha recolectado, clasificarla y dentro de esa clasificación escoger de toda esa información que tengo cuál es la que me sirve para aplicar y para dar solución al problema. Y finalmente pues ya pasa a hacerse finalmente ya pasa a hacerse el informe de resultados, establecer qué se dijo, cuáles son esas conclusiones que se llegó de acuerdo a los objetivos y estrategias que se han planeado. Dentro de todo esto podemos observar pues que esta parte inicial nos guía más que nada sobre qué es lo que se va a realizar dentro de la investigación, hacer ese diseño preliminar de qué es lo que se quiere alcanzar y qué es lo que se va a utilizar. Por eso nosotros empezamos mirando técnicas de recolección de datos, ¿no? Para que ustedes miren cuando llegan aquí, pues ya se den cuenta, bueno, ya una vez se pueda determinar y se pueda establecer esos objetivos, pues determinar qué es lo que necesito. Y de acuerdo a eso que necesito, emplear las diferentes técnicas y emplear las diferentes herramientas con el fin de dar solución a los problemas y solución a los interrogantes que se plantean dentro de la investigación. No sé si tengan dudas o preguntas hasta ahí. No, profe. No. Bueno, esta parte inicial, pues yo creo que o la pasé así rápido porque creo que ya la miraron o debieron de haberla mirado por allá en metodología de investigación en segundo, los que vienen o bueno, los que de pronto están homologando, la han de haber visto en otras de la investigación, de planteamiento, de los resultados, de ese informe, de esa recolección de datos, pues todo va relacionado. Recuerdan, dentro de las primeras clases hablábamos de los diseños que habían que hacerse dentro de la investigación, o sea, que tenía un proceso que se seguía. Primero, pues en este caso, primero se inicia con la idea, posteriormente, bueno, la descripción del problema y seguido de eso como que ir yendo paso a paso con el fin de que de poder desarrollar una investigación efectiva y de realizar pues todo el proceso que tiene que tener un problema
o todo el proceso que tiene que tener un proyecto de investigación dentro de los que podemos plantear de diferentes. Recuerden que dentro de la metodología podemos hablar de proyectos de investigación tanto cuantitativos y cualitativos, y depende también de ese tipo de metodología sobre la cual vaya a recaer el proyecto de investigación, pues va a depender también el tipo del diseño y el planteamiento del problema como tal, ya la redacción. Ya el resto, pues frente a la construcción como tal del problema o la construcción como tal del proyecto de investigación, pues ya va a depender a cómo el investigador lo vaya a ir orientando. Profe, se quedó sin audio. Paso a paso. ¿Me quedé sin audio? Sí, está interrumpida la. A ver, espera. Ay, sí. No, creo que es más que nada el internet. ¿Están escuchando interrumpida o por ratito? Sí, profe. Espérenme en un ratito, voy a salir y vuelvo a ingresar. Buenas noches. ¿Sí? Profe, la escuchamos. Sí, ok. No sé si es la plataforma o mi conexión, pero hay algo que está fallando porque no me quería dejar ingresar nuevamente. Profe, parece que es su conexión porque todos pues escucho que se están quejando que no se escucha bien en usted. Sí, creo que es la mía entonces. Bueno, vamos otro ratito, creo que ya voy a terminar, ¿listo? Ahí ya están mirando mi pantalla.
Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, una vez ya se tenga toda la parte de planteamiento o toda la parte del anteproyecto del problema, todo proyecto de investigación va relacionado y va acompañado con unos marcos de investigación. Dentro de los marcos de investigación, el principal es el marco teórico, por efectos de que dentro de este marco teórico vamos a encontrar esos conceptos básicos acerca de cada del tema que vamos a estudiar, del tema que se está investigando, que si yo estoy investigando sobre el origen de la contabilidad, pues dentro de mi marco teórico, ¿qué debo de incluir? ¿Qué es contabilidad? La parte histórica, donde surgió contabilidad, los conceptos básicos, que son los libros de contabilidad, incluir diferentes, digamos, conceptos de autores que me apoyen acerca del tema que estoy estudiando. En últimas, la función que tiene ese marco teórico es fundamental. Valga la redundancia, teóricamente, la investigación que se está realizando, pero más que nada, no como profundizando sobre el tema que se va a desarrollar o no orientado a dar solución al interrogante o al problema, porque donde se da solución al interrogante al problema ya es en los resultados, en la recolección de información, en el informe de resultados. Ahí se le da solución. Pero el marco teórico, ¿qué es lo que contiene? Los conceptos básicos de cada una de esos temas y sobre todo de cada uno de los objetivos que se han planteado. No sé, por ejemplo, que yo digo que voy a elaborar un plan estratégico para la empresa X. Dentro de mi marco teórico, ¿qué debo incluir? Primero, ¿qué es un plan estratégico? Segundo, ¿qué contiene un plan estratégico? Tercero, ¿qué necesito conocer para realizar un plan estratégico? ¿Cuáles son las características, las cualidades? O sea, todo lo que tenga que ver, pero solo con la parte teórica, no el desarrollo como tal. Pero sin embargo es fundamental. ¿Por qué? Porque se parte de ese conocimiento para poder dar respuesta o para tener como estos antecedentes o hacia dónde se dirige el proyecto de investigación. Aparte del marco teórico, también está el contextual. Y me imagino que otra vez me están escuchando entrecortado. Ahí en la Sí, profe. está la lámpara, ahí enrollé quítele ese plástico y ahí enrollé. Bueno, dentro de ese marco textual, les decía, que se establece que les decía en la parte del título, que este título de la investigación yo debo añadirle este tiempo y espacio, espacio haciendo alusión en dónde voy a desarrollar o en dónde hice el análisis de la investigación. Por eso cuando ustedes vayan a redactar el título, no sé, voy a decir plan estratégico para la empresa X de la ciudad de Pasto en el año 2020. Ciudad de Pasto, año 2020 es tiempo y espacio. Y una vez yo determine este tiempo y espacio, ya lo puedo contextualizar. Porque en últimas, ese marco contextual que va a ser, tendría que decir, hablar de la parte macro, que sería la ciudad de Pasto, e ir a la parte micro,
que viene a ser la empresa X, porque sobre ella o sobre esa viene a ser la población y sobre la cual voy a desarrollar el proyecto de investigación. Entonces, es situarlos en qué espacio se va a encontrar y en dónde se realizó la investigación. Para eso me sirve el marco contextual, pero si miran que todo depende de dónde, de este planteamiento del problema. El marco teórico, ¿de dónde lo saco? De los objetivos de investigación. Marco contextual, desde el título de la investigación. El conceptual, el marco conceptual más que todo, bueno, en algunas investigaciones a veces lo omiten porque muchas veces es como repetir lo que incluyo en el teórico y es más importante el teórico que el conceptual, porque en el conceptual es como hacer un glosario, digamos, de términos que se utilizan mucho dentro de la investigación. Entonces aquí ya depende del tipo de investigación que se esté realizando. Hay en algunas que se utilizan muchos términos, digamos, técnicos, cuando estamos hablando de tecnología, cuando estamos hablando de software. Hay veces que se utilizan siglas o hay veces que se utilizan términos que son muy técnicos, muy de conocimiento específico de ciertas profesiones. Entonces, se hace necesario para que la persona que esté leyendo la investigación la entienda mejor, se realice ese marco conceptual, pero es como un glosario nada más, colocar el término y qué significa, o colocar la sigla y qué significa esa sigla. Eso hace referencia al marco conceptual. En algunas tipos de investigaciones también se va a necesitar un marco histórico, pero en este más que nada depende del tipo de investigación, porque hay, digamos que en unas son como de innovación, entonces como que hacer marco histórico no cabe. Y hay otras que sí, dentro de ese marco histórico, ¿qué es lo que se hace? Los antecedentes, que es los estudios anteriores que se hayan realizado, la información que se tenga, que se haya incluido, que se haya establecido, o por ejemplo cuando había proyectos que decían la implementación de normas internacionales en la empresa X, yo qué sé. Y ese marco histórico que contenía, como que cómo había evolucionado o hablar del decreto anterior que fundamentaba la contabilidad y de dónde surgía la contabilidad y mirar esos cambios. Eso era lo que se incluía dentro del marco histórico, o sea, historia de la contabilidad en ese caso. Pero vuelvo y repito, depende del tipo de investigación. Por lo general, o como mínimo, un proyecto de investigación que debe contener marco teórico, marco contextual y marco legal. Como mínimo, esos tres, porque son básicos y como les digo, el marco histórico y el marco conceptual se pueden omitir porque muchas veces esa información se le incluye dentro del marco teórico y volverla a repetir pues sería como, no sería lo lógico. Entonces como mínimo deben de contener esos tres, teórico, marco legal y marco contextual. El marco legal básicamente es aquel en el que se colocan las normas que tienen relación con el proyecto de investigación que se está realizando. Por ejemplo, cuando hablamos de un plan de negocios, dentro del marco legal, ¿qué es lo que se incluye? La norma de formación de empresas, la norma que exige registrarse ante la DIAN, ante la Cámara, que si voy a formar una sociedad anónima, una limitada, pues la normatividad que regula la sociedad anónima, la sociedad limitada,
hablo de la parte tributaria, normas tributarias, normas comerciales, o sea, todo lo que tenga que ver en referencia a la conformación de la empresa, que si es de emprendimiento, que si es algo que tenga que ver especial, yo que sé que es de pronto crear un nuevo producto, pues por lo general se exige para esos nuevos productos que tengan INVIMA, que tenga cierto reglamento especial. Entonces hay que escribir la norma en la cual me exige que ese producto X tenga ese tratamiento especial. Entonces el marco legal es eso, como su nombre lo indica, redactar las normas que se establecen. Hay veces que se hacen investigaciones en la parte tributaria orientadas al impacto de las reformas tributarias, al cambio o al conocimiento del impuesto de renta o algo sobre IVA, pues ese marco legal de qué me va a hablar, de los decretos, de las normas, resoluciones, circulares, comentarios de la DIAN, doctrina, que tenga que ver con ese impuesto, renta, con el impuesto de IVA, toda la norma que tenga que ver con eso. Por eso, vuelvo y le repito, como mínimo, tienen que estar esos tres: teórico, contextual y legal. El conceptual y el contextual ya hace referencia, o dependiendo del tipo de investigación que se esté desarrollando, y si se hace efectivo, el investigador mira que se hace necesario de que exista estos estudios o estos marcos, se deben de incluir dentro de la investigación. Hay algunas en las que se hacen también estudios demográficos frente a la población, pero eso es más que nada cuando se está trabajando en investigaciones orientadas a censo, orientadas hacia verificar el crecimiento de la población, la situación poblacional, cuando se va a verificar desigualdad económica, cuando se va a analizar índices de pobreza, cuando se va a analizar, bueno, depende del tipo de investigación que se vaya a desarrollar para poder elegir los marcos necesarios que se necesitan, pues, conocer y que se necesitan para fundamentar la investigación. Entonces, en últimas, todo el proyecto de investigación va primero la parte del planteamiento, que ya sabemos que contiene 5 ítems. Posteriormente, los marcos, que como mínimo 3, teórico, legal y contextual. Y finalmente ya vienen los resultados de la investigación. Y esos resultados de la investigación es el desarrollo de los objetivos específicos. Que si dije que iba a analizar la situación de la empresa X, pues debí de haber aplicado una entrevista, un cuestionario, una encuesta, y de acuerdo a esa encuesta, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el resultado de ese objetivo? Que si dije que iba a describir los pasos, que iba a indagar, a investigar un proceso X, pues escribir cuál fue la indagación, cuál fue la investigación que se hizo, si se hizo una observación, qué fue lo que se encontró, registrar la información. Y posteriormente todo eso se resume en ¿qué? En conclusiones. Conclusiones que surgen del desarrollo de esos objetivos, y recomendaciones que se realizan de acuerdo a las conclusiones que hayan surgido, recomendaciones de mejora, recomendaciones
frente a qué hay que realizar, recomendaciones frente a pasos a seguir, recomendaciones frente a cambios, frente a renovaciones que se deban de hacer. Esas dos, digamos, son en resumen, conclusiones y recomendaciones, son en resumen el informe final de todo el resultado y de todo el proceso de investigación. No sé si tengan hasta aquí alguna duda o pregunta. No, profe, por mí. Profe, Profe, estas diapositivas las sube a la plataforma, ¿cierto? Yo tengo el internet malo, no sé si estoy escuchando bien entrecortado. Sí, yo la subo a la plataforma. Vale, profe, gracias. Vengan, voy llamando lista antes de que se me olviden para ir finalizando. Ángela María Praes. Ángela. Aura Tobar. Sí, profe, presente. Carlos Moreno. presente, profe. Daniel Alejandro Gómez. Daniel. Profe, respondió en el chat. Mire. Joan Colmenares. Profe, presente. Colmenares, Joan Colmenares, presente, profe, está entrecortado. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. Johnny Ordóñez. Sí, profe, acá presente. Luisa Fernanda Rojas. Marcela Trejo. Marcela Trejo. Profe, se desconectó porque hace un ratico estaba ahí. Sí estaba. Ok, Mildred Zuleima. Buenas noches, profe, presente. Diego y Viviana. Presente, profe. Presente, profe. Ok, chicos. Bueno, en plataforma hay un taller para consultar acerca de lo que les estaba hablando ahorita en esta última parte de los marcos. Ahorita pueden ingresar, creo que son como 5 o 6 preguntas, no recuerdo, para desarrollar para la siguiente clase. Si van haciendo el seguimiento del módulo, pueden darse cuenta que ya estamos pues por acabar. El módulo más es ejercicios, ejemplos, temática que haya que desarrollar. De esta manera, chicos, me despido. Nos vemos el próximo jueves. No se olviden de desarrollar los talleres y el próximo jueves a la misma hora. ¿Listo? Profe, ¿este taller lo subimos a la plataforma o solo Sí. para desarrollarlo así? No, a la plataforma. Esta, ya les indico. Es este de aquí, taller número 3, marcos de investigación, este. Y aquí mismo lo suben cuando ustedes ya lo realicen. ¿Listo? Gracias, profe. Feliz noche. Feliz Gracias, profe. noche Feliz noche. para ustedes. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego.
Gracias, profe, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.